En el silencio de la vida cotidiana, cuando el bullicio del mundo se apaga y solo quedamos nosotros con nuestros propios pensamientos, surge una pregunta que puede resultar incómoda, pero al mismo tiempo reveladora. ¿Por qué algunas personas no tienen amigos? Lejos de ser un simple hecho social, esta realidad encierra un profundo significado psicológico y espiritual. No se trata únicamente de la ausencia de compañía, sino de lo que esta soledad refleja del mundo interior de quien la vive. Carl Jung nos enseñó que todo lo que experimentamos en nuestra vida externa es, en cierto sentido, un espejo de nuestra vida interna. La falta de amistades entonces no es un vacío sin explicación, sino una señal, un símbolo, una manifestación de procesos inconscientes que, muchas veces, no logramos comprender a simple vista. Hay quienes se encierran en sí mismos porque el dolor del pasado les dejó cicatrices invisibles. Otros prefieren la distancia porque sienten que el mundo exterior es demasiado caótico y ruidoso para su delicado equilibrio interno. Y también están aquellos que, en silencio, buscan un camino distinto, una vida más auténtica, más conectada con lo esencial, aunque eso implique apartarse de la multitud. Lo cierto es que cuando alguien no tiene amigos, no estamos solo frente a una circunstancia social, sino frente a una ventana hacia el alma. Una ventana que revela heridas, búsquedas, miedos, pero también fortalezas ocultas que, con el tiempo, pueden convertirse en dones. La soledad, desde una mirada junguiana, nunca es casualidad. Es el lenguaje del inconsciente que nos llama a mirar más profundo, a reconocer en nosotros aquello que hemos olvidado, negado o reprimido. Y quizá, solo quizá, ese vacío de relaciones externas nos esté empujando a entablar la relación más importante de todas, la que tenemos con nosotros mismos. Cuando una persona no tiene amigos, no siempre significa que no sea digna de ellos o que carezca de cualidades humanas para relacionarse. Muy al contrario, detrás de esta situación se esconden raíces profundas en el inconsciente, huellas invisibles que moldean la manera en que alguien se abre o se cierra al mundo. En la psicología junguiana, comprendemos que la infancia es el terreno fértil donde se siembran las primeras semillas de nuestras relaciones. Un niño que crece en un entorno donde no se siente visto, validado o comprendido, puede interiorizar la idea de que sus emociones no son valiosas o que expresar su mundo interno es peligroso. Ese niño, con el tiempo, se convierte en un adulto que prefiere callar, replegarse y construir una coraza invisible para protegerse del dolor. Otra causa frecuente es la herida del rechazo. Cuando alguien ha experimentado exclusión, burlas o abandono en su historia, puede desarrollar un mecanismo de defensa que lo lleva a aislarse para no volver a sufrir. Es como si el alma, temerosa de ser herida otra vez, eligiera el refugio de la soledad antes que la incertidumbre del vínculo humano. Pero también existe otro motivo más sutil, la diferencia en el nivel de conciencia. Hay personas cuyo mundo interior es tan profundo, tan distinto de las conversaciones superficiales y del ruido social, que simplemente no encuentran fácilmente a quienes resuenen con ellas. No es que no puedan tener amigos, sino que su búsqueda apunta a vínculos auténticos, verdaderos, casi raros en un mundo dominado por lo inmediato y lo banal. La falta de amistades entonces no puede ser vista únicamente como un déficit social. Es, muchas veces, un signo de procesos internos complejos, heridas no sanadas, miedos no reconocidos, pero también una sensibilidad especial que no se conforma con lo ordinario. Jung decía que la soledad no viene de no tener gente alrededor, sino de la imposibilidad de comunicar lo que para uno es importante. Esta imposibilidad puede nacer tanto de experiencias dolorosas como de un grado de conciencia distinto al común. Así, cada vez que observamos a alguien que vive sin amigos, debemos mirar más allá de la superficie, porque detrás de esa aparente ausencia se esconde un mundo interior cargado de significados. Un espejo que refleja las luchas invisibles que esa persona libra en silencio. Y en muchos casos, lo que parece una carencia no es otra cosa que un llamado profundo del alma hacia una vida más auténtica y consciente. La ausencia de amistades no debe entenderse únicamente como un hecho social, sino también como un símbolo profundamente enraizado en la vida psíquica. La soledad, desde la perspectiva de la psicología analítica, es más que un estado circunstancial, es un arquetipo, un escenario interno que acompaña al ser humano en su viaje hacia el autoconocimiento. En muchas tradiciones espirituales y mitológicas encontramos la figura del ermitaño, aquel que se aparta del mundo para sumergirse en las profundidades de sí mismo. Este arquetipo aparece representado en historias, leyendas y hasta en el tarot, donde el anciano con la lámpara simboliza la búsqueda de la luz interior.
No es casualidad que tantas personas que carecen de amistades vivan una experiencia similar, aunque no lo hagan conscientemente. Son guiadas de algún modo hacia un camino de introspección que el alma reclama. La soledad, cuando se vive de manera forzada, puede sentirse como un peso insoportable, como un vacío lleno de preguntas sin respuesta. Sin embargo, cuando se comprende su dimensión simbólica, se revela como una etapa necesaria del proceso de individuación. El individuo, al quedarse sin la distracción constante del ruido externo, se ve enfrentado cara a cara con su sombra, con sus miedos, con sus heridas y también con su potencial no realizado. Es importante entender que el inconsciente colectivo habla en símbolos y la soledad es uno de ellos. Representa el llamado al recogimiento, al silencio, al encuentro con aquello que no puede ser escuchado en medio del bullicio social. Así como el héroe mitológico debe atravesar un desierto, una cueva o una noche oscura antes de alcanzar su destino, el ser humano moderno enfrenta la experiencia de la soledad como una prueba iniciática. Lo que a primera vista parece un fracaso social, no tener amigos, puede ser en un plano más profundo un rito de pasaje. La psique, en su sabiduría inconsciente, crea las condiciones para que la persona se vea obligada a mirar hacia adentro, aunque al principio no lo entienda ni lo acepte. Es como si el alma dijera, ahora es momento de escucharte a ti mismo antes de poder encontrarte con los demás. Cuando alguien me consultaba en mi práctica clínica y decía, doctor, no tengo amigos, me siento solo, yo no veía únicamente la carencia, sino la semilla de una transformación. Veía la posibilidad de que esa persona, en medio de su aparente aislamiento, se encontrara con aspectos de sí misma que jamás habría descubierto en la compañía constante. Porque la soledad, bien comprendida, abre la puerta a la autenticidad y a la verdadera libertad interior. Así, lo que para la sociedad es un signo de debilidad, para el alma puede ser un paso inevitable hacia la fuerza interior. Y cuando esa persona finalmente logra integrar su sombra y reconciliarse consigo misma, descubre que las relaciones que llegan después ya no son superficiales, sino vínculos genuinos nacidos desde la verdad de su ser. Cuando una persona descubre que no tiene amigos o que sus vínculos se han desvanecido con el tiempo, lo primero que siente es desorientación y dolor. En una sociedad que mide el valor personal por la cantidad de relaciones sociales, esta experiencia suele vivirse como una especie de fracaso. Sin embargo, desde una mirada psicológica más profunda, no se trata de un error, sino de un llamado. La ausencia de amistades es muchas veces la manera en que el alma intenta expresar una necesidad interior, la necesidad de transformación. El alma humana en su misterio no habla con palabras, sino con hechos, símbolos y circunstancias que obligan al yo consciente a detenerse y reflexionar. Así como los sueños nos envían mensajes velados para guiarnos hacia el equilibrio, la vida externa también se convierte en un espejo de lo que necesitamos comprender. No tener amigos puede ser uno de esos mensajes. Puede significar que la psique está indicando que es tiempo de mirarte a ti mismo, de abandonar las máscaras sociales y de descubrir quién eres realmente. En mis años de observación clínica pude notar que muchas personas que sufrían de soledad no eran en realidad incapaces de relacionarse, sino que su ser interior estaba atravesando un proceso más grande. Era como si su inconsciente las protegiera de vínculos superficiales para empujarlas hacia una búsqueda más auténtica. Este aislamiento no siempre es un castigo, sino una especie de incubadora espiritual. La falta de amigos puede revelar entonces que la vida está pidiendo al individuo una autenticidad que aún no se ha atrevido a vivir. Tal vez hasta ahora se ha adaptado demasiado a las expectativas de los demás, reprimiendo su verdadera esencia para encajar en grupos o círculos donde nunca se sintió plenamente en casa. Cuando la persona ya no logra sostener esas máscaras, los vínculos forzados se caen y lo que queda es la soledad. Pero en esa soledad brilla, aunque oculta, la semilla de lo genuino. Este proceso guarda relación con el camino de la individuación. Quien no tiene amigos o se siente apartado del mundo, puede estar atravesando la etapa en la que el inconsciente le pide convertirse en sí mismo, en lugar de seguir siendo una copia de lo que los otros esperan. Es una invitación a despojarse de la piel vieja, como la serpiente que muda para renovarse y a renacer con una identidad más fiel a su verdad interior. Si miramos los relatos míticos, veremos que muchos héroes pasan por un exilio antes de cumplir su destino. Moisés fue apartado en el desierto, Buda se retiró a la soledad antes de su iluminación, y hasta el Cristo vivió 40 días aislado antes de iniciar su misión. Estas historias nos muestran que el aislamiento no es sinónimo de derrota, sino un preludio de revelación.
El alma nos separa de lo superficial para conducirnos a lo esencial. Así, la ausencia de amigos puede ser la señal de que hay un propósito interior aguardando a ser descubierto, un propósito que exige silencio, reflexión y valor para caminar en soledad. No se trata de renunciar para siempre a los vínculos humanos, sino de permitir que, al volver, esos vínculos surjan desde la autenticidad y no desde la necesidad de encajar. Porque la soledad nos enseña una verdad que pocas personas se atreven a mirar, a veces necesitamos perdernos en la oscuridad para encontrar la luz que solo puede nacer en lo más profundo del alma. La soledad que brota de la ausencia de amigos no solo nos coloca frente al silencio del mundo externo, sino también frente a un espejo interior en el que aparece algo mucho más inquietante, nuestra sombra. He dicho en muchas ocasiones que la sombra es ese conjunto de aspectos de la personalidad que hemos reprimido, rechazado o negado porque no encajaban en la imagen que queríamos mostrar. Y sin embargo, todo lo que negamos no desaparece, sino que se esconde en el inconsciente, esperando su momento para emerger. Cuando alguien atraviesa un periodo sin amigos, sin distracciones sociales ni vínculos que lo distraigan, la psique crea las condiciones necesarias para que la sombra se manifieste con más claridad. Es en el silencio de la soledad donde comienzan a surgir emociones reprimidas, tristeza, ira, envidia, miedo, resentimientos antiguos y hasta deseos que nunca nos atrevimos a aceptar. El ruido de la vida social suele tapar esas voces interiores, pero cuando el mundo externo se calla, esas voces hablan con fuerza. Muchos temen este momento porque enfrentarse con la sombra no es fácil. El yo consciente, acostumbrado a identificarse solo con lo luminoso, con lo que considera aceptable o positivo, se resiste a reconocer que dentro de sí también habitan la fragilidad, la vulnerabilidad, la agresividad o la soledad misma. Pero aquí radica una de las grandes paradojas de la psicología profunda. Solo al aceptar y dialogar con la sombra, el individuo comienza a experimentar una verdadera transformación. No tener amigos puede significar que el destino ha dispuesto un escenario para este encuentro inevitable. El aislamiento corta las evasiones, derrumba las máscaras sociales y obliga al sujeto a mirarse tal como es. En ese proceso, el dolor se convierte en maestro. Cada emoción reprimida que emerge es en realidad un fragmento de la psique que busca reconciliación, una parte de nosotros mismos que exige ser escuchada. He observado en muchos pacientes que el momento más oscuro de su vida, ese instante en que sintieron el peso insoportable de no tener a nadie a su lado, fue también la puerta hacia un despertar. Porque detrás de cada emoción dolorosa había un símbolo esperando a ser comprendido, la ira escondía el anhelo de justicia, la tristeza revelaba la necesidad de amor propio. La envidia señalaba un potencial no desarrollado, y el miedo mostraba el territorio del crecimiento interior. Podría decirse que la soledad desnuda al ser humano y lo deja frente a frente con su verdad. Allí ya no puede culpar al entorno ni refugiarse en la compañía de otros. Debe reconocer que aquello que lo hiere también vive dentro de sí. Y en esa aceptación dolorosa, en esa valentía de mirar la sombra a los ojos, empieza el proceso de integración. El héroe mítico, antes de encontrar el tesoro, siempre desciende a las profundidades, al lugar oscuro donde mora el dragón. Ese dragón no es otro que la sombra, nuestros miedos, nuestras culpas, nuestras inseguridades. La falta de amigos puede ser ese descenso simbólico, el inicio del viaje hacia las cavernas interiores. Y aunque al principio parece un castigo, en realidad es la condición necesaria para alcanzar la totalidad. Porque en última instancia, la sombra no es enemiga, es energía no reconocida. Y cuando la aceptamos, cuando la integramos, esa energía reprimida se transforma en fuerza creativa, en sabiduría y en libertad. La soledad entonces deja de ser vacío para convertirse en un crisol donde lo viejo se disuelve y lo nuevo comienza a gestarse. De ahí que la ausencia de amistades pueda ser comprendida no como un destino cruel, sino como la señal de que ha llegado el momento de reconciliarse con uno mismo. La vida, al dejarnos sin compañía externa, nos conduce a la única compañía que nunca podremos perder, la de nuestro propio ser completo, con su luz y con su sombra. Cuando el individuo atraviesa el desierto de la soledad y se ha enfrentado con su sombra, algo comienza a transformarse silenciosamente en su interior. Esta etapa, aunque dolorosa, actúa como un crisol alquímico. Lo que parecía una pérdida se convierte en una iniciación. La ausencia de amigos, que antes era experimentada como vacío, empieza a abrir espacio para una nueva manera de relacionarse consigo mismo y, más adelante, con los demás. El primer cambio ocurre en la relación interna.
Quien ha soportado el peso de la soledad sin huir, aprende a escucharse. Se convierte en un observador atento de sus pensamientos, de sus emociones y de sus heridas. Descubre que puede sostener su propia compañía sin necesidad de distracciones constantes y que dentro de sí existe un manantial de creatividad, intuición y sabiduría que antes permanecía oculto bajo el ruido del mundo. Este proceso es comparable al mito del ave fénix. Después de arder en el fuego de la soledad y la confrontación con la sombra, el individuo renace de sus propias cenizas. No se trata de regresar a lo que era antes, sino de emerger con una conciencia más profunda, con una identidad menos dependiente de la validación externa. Y es precisamente en este renacimiento cuando surge la posibilidad de construir vínculos verdaderamente auténticos. La razón es simple: antes, muchos de los lazos sociales se formaban a partir de necesidades inconscientes, de vacíos no reconocidos o de miedos a la soledad. Es decir, se buscaban amistades para llenar un hueco interior, para evitar mirar la sombra o para escapar de uno mismo. Pero después de este viaje de introspección, la motivación cambia radicalmente. Ahora, los vínculos no nacen del miedo ni de la carencia, sino de la plenitud y la libertad interior. He observado en mi práctica clínica que, tras un periodo de aislamiento, las personas suelen atraer a su vida relaciones distintas a las anteriores. Ya no buscan la multitud que distrae, sino el encuentro que nutre. Ya no se conforman con la superficialidad, sino que anhelan conexiones que les permitan crecer, compartir su verdad y caminar hacia la individuación. En otras palabras, el dolor de no tener amigos prepara el alma para tener los amigos correctos. Lo fascinante es que este proceso no solo transforma la manera de relacionarse con otros, sino que también reordena la relación con el mundo en general. El individuo que ha aprendido a estar solo ya no teme al silencio, ni al rechazo, ni al abandono. Sabe que puede sostenerse a sí mismo y, desde esa seguridad interna, se abre a la vida con menos máscaras y con más autenticidad. Podría decirse que quien atraviesa la prueba de la soledad desarrolla una especie de imán invisible. Ya no atrae desde la necesidad, sino desde la verdad de su ser. Y esa autenticidad resuena con otras almas que también han transitado caminos de autoconocimiento. Por eso, a menudo después de la etapa de aislamiento, surgen amistades profundas, vínculos significativos e incluso relaciones amorosas con un grado de honestidad y madurez que antes eran imposibles. En términos simbólicos, la soledad actúa como un portal. Primero obliga a descender al inframundo de la sombra y luego permite emerger con una nueva luz, una luz más pura y más consciente. Esa luz se convierte en el faro con el que el individuo empieza a guiarse en sus elecciones, incluyendo las personas con las que decide compartir su camino. Así, lo que parecía un castigo se revela como un aprendizaje. La falta de amistades se transforma en una iniciación que limpia, depura y prepara el terreno para lo nuevo. Y aunque este proceso no es inmediato ni exento de dolor, es uno de los caminos más profundos hacia la libertad interior y hacia la construcción de lazos humanos más sólidos, más reales y más duraderos. Cuando observamos la experiencia humana desde la perspectiva de lo inconsciente, descubrimos que nada en nuestra vida carece de sentido, aunque a primera vista lo parezca. Incluso aquello que duele, como no tener amigos, sentirse aislado o vivir temporadas de silencio, guarda en su interior un propósito oculto, una enseñanza que el alma necesita en su viaje hacia la totalidad. La soledad prolongada suele ser malinterpretada por la mente consciente. El ego, acostumbrado a buscar compañía y reconocimiento, percibe esta etapa como un fracaso, como si fuera una carencia que debe ser rápidamente resuelta. Pero en realidad lo que acontece es un proceso más profundo, es el llamado de lo inconsciente hacia una transformación interior. La psique, en su sabiduría, a veces nos aleja de los ruidos externos para que podamos escuchar las voces que habitan dentro de nosotros. En mis investigaciones y en los relatos de mis pacientes he visto que la soledad actúa como un laboratorio secreto del espíritu. Allí, despojados de distracciones, enfrentamos las preguntas esenciales: ¿quién soy realmente? ¿Qué sentido tiene mi existencia? ¿Cuál es el propósito que da dirección a mi vida? Estas preguntas no encuentran respuesta en la multitud ni en la aprobación social. Solo pueden ser contestadas en la intimidad de nuestra propia alma. Y es precisamente en esos periodos de aislamiento cuando emerge, poco a poco, un nuevo vínculo con lo espiritual. La persona que ha sido llevada por la vida hacia la soledad comienza a descubrir que no está sola, sino acompañada por algo más grande, el inconsciente colectivo, los arquetipos universales.
La sabiduría ancestral que se manifiesta en símbolos, sueños y sincronicidades. Es como si, al cerrarse una puerta hacia lo externo, se abriera otra hacia lo interno, hacia lo eterno. El alma humana necesita momentos de silencio para despertar. Sin silencio no hay escucha profunda, y sin escucha no hay revelación. Lo que parece vacío es en verdad un espacio sagrado que prepara el encuentro con lo divino. No es casualidad que en todas las tradiciones espirituales la soledad haya sido un elemento indispensable. Los profetas, los sabios y los iniciados atravesaban largos periodos en el desierto, en montañas o en retiros, porque comprendían que solo en la ausencia del ruido podía revelarse la verdad más honda. En este sentido, la falta de amistades puede convertirse en una vía iniciática. Es el símbolo de que el alma ha sido llamada a mirar más allá de la superficie de la vida. A través de ese aparente abandono, la existencia invita al individuo a desarrollar un lazo más íntimo con su esencia y, finalmente, con lo trascendente. Porque quien ha aprendido a sostenerse en soledad, quien ha descubierto la riqueza interior en ausencia de compañía, ya no depende de la fuera para sentirse pleno. Encuentra su centro en el vínculo con lo eterno, con aquello que llamamos Dios, el Self o la totalidad de la psique. Lo notable es que este contacto con lo espiritual no llega como una teoría ni como un dogma impuesto desde fuera. Se manifiesta de manera viva en experiencias concretas, un sueño cargado de símbolos arquetípicos, una coincidencia que ilumina un camino. Una sensación de presencia interior que acompaña incluso en los momentos más oscuros. La persona que atraviesa este proceso descubre que hay algo dentro de sí que no muere, que no se derrumba, que permanece inmutable y fuerte a pesar de las pérdidas y las ausencias. Podría decir que la soledad es, en última instancia, una maestra espiritual. Nos despoja de lo innecesario, nos confronta con nuestra fragilidad y al mismo tiempo nos conecta con una fuente de fortaleza que trasciende lo humano. Y aunque el ego lo perciba como sufrimiento, el alma lo reconoce como preparación, la preparación para una vida más auténtica, más consciente y más profundamente enraizada en lo sagrado que habita dentro de cada ser humano. En el transcurso de mi vida he aprendido que lo que más teme el ser humano suele ser también lo que más necesita. La soledad, tan rechazada por nuestra mente consciente, es uno de esos misterios. Muchos huyen de ella. Buscan escapar con distracciones, con vínculos superficiales, con ruidos externos que les impidan escuchar la voz interior. Pero aquellos que no tienen amigos o que han sido apartados de los círculos sociales por la fuerza del destino, se encuentran frente a un umbral, el umbral de su propia transformación. La soledad no es castigo, es iniciación. Es el rito silencioso que la psique prepara para quienes deben encontrar el camino hacia su ser más auténtico. Porque solo quien se atreve a permanecer consigo mismo descubre la profundidad de su alma. La individuación, ese proceso central en mi obra, no ocurre en la multitud, sino en el recogimiento interior. Se trata de un viaje hacia la totalidad en el que aprendemos a reconciliar las partes opuestas de nuestra psique, la sombra y la luz, lo femenino y lo masculino, lo consciente y lo inconsciente. Cuando la vida te priva de amistades externas, te está ofreciendo la oportunidad de cultivar la amistad más importante de todas, la amistad contigo mismo. Y no hay vínculo más necesario que este, porque de él brota la capacidad de amar de manera genuina, de relacionarte con otros sin depender, sin manipular ni someterte. Quien se encuentra a sí mismo en soledad, al volver a la sociedad ya no busca completarse en los demás, sino compartir desde su plenitud. La soledad nos enseña que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en ser quienes realmente somos, sin máscaras, sin artificios. Nos libera de la tiranía del que dirán, del miedo a la desaprobación, del afán de complacer. En ese espacio vacío de compañía, descubrimos que la vida puede estar llena de sentido cuando dejamos de buscar afuera lo que solo puede encontrarse adentro. Y lo más profundo, la soledad abre la puerta hacia lo eterno. Allí, cuando calla el ruido del mundo, comienza a escucharse el murmullo del self, esa instancia central de la psique que nos conecta con lo divino. Comprendemos que nunca hemos estado verdaderamente solos. Siempre hemos sido acompañados por algo más grande, por un propósito que nos trasciende y nos guía, aun cuando no lo comprendemos del todo. Por eso, no tener amigos no significa estar condenado a la amargura, significa estar en el umbral de un despertar. Significa que tu vida te está invitando a atravesar la noche oscura para descubrir la luz que emana de tu interior. Esa luz es tu verdad, tu esencia, tu destino. Así la soledad deja de ser un peso y se convierte en un privilegio.
El privilegio de poder conocerte, transformarte y renacer. Quien logra ver esto, comprende que lo que parecía ausencia era en realidad una presencia más profunda, una que nunca podrá ser arrebatada, la presencia de tu propio ser. Así que, si en este momento sientes la punzada de la soledad, recuerda que es una invitación a un viaje fascinante hacia el centro de ti mismo. Un viaje donde descubrirás fortalezas insospechadas y una sabiduría que ya reside en tu interior. No temas a la quietud, porque en ella reside la clave para escucharte verdaderamente y para forjar una conexión auténtica con tu ser. Si este mensaje te ha resonado y deseas explorar más profundamente los misterios del alma y el camino hacia la individuación, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal para no perderte futuras reflexiones y comparte este video con aquellas personas que puedan encontrar consuelo e inspiración en estas palabras. Recordemos juntos que incluso en la soledad, nunca estamos realmente solos en nuestro camino.